terapéutica. Entonces, ¿alguien se anima a decir qué querrá decir con esto de que es una materia teórica? Es una disciplina teórica. ¿Qué querrá decir? Que solo se enfoca en lo teórico y no en curar al individuo, sino en los procesos que le pasan, digamos, para entender, no sé, su patología, con el ¿Están de acuerdo con la compañera Retuiten, lo que dijo la compañera todos? ¿Sí? Bueno, eso. Tiene que ver justamente con lo que ella dijo, que no es una disciplina terapéutica. Esto quiere decir que no está enfocado, en que el interés no está puesto en el tratamiento, ¿sí? Sino que está puesto en la enfermedad propiamente dicha. Entonces, no se enfoca particularmente en el paciente, sino en la enfermedad. Esto, por supuesto, va a servir para el tratamiento, porque, sí, Juan Alberto, se enfoca en la patología, sí, se enfoca en la patología. Se enfoca en la patología y no en el tratamiento y no en la cura, ¿sí? Por supuesto que la clínica va a tomar de la psicopatología los fundamentos para poder hacer, como hablábamos la vez pasada, para establecer un diagnóstico y poder elegir qué tipo de tratamiento es el más adecuado para determinado cuadro, ¿sí? Entonces, para eso se va a apoyar en la psicopatología. Y como decíamos, creo que se los conté porque me suenan, que cualquiera de las ramas de la psicología que ustedes elijan, cualquiera de los ámbitos de trabajo, se va a apoyar en la psicopatología. A ver. También les recorté que estudia el padecimiento mental, las anomalidades y desórdenes de la vida mental. Cuando hablamos entonces de padecimiento, hablamos de padecimiento mental, sí, del desorden de la actividad mental que vamos a entender como normal, como esperable, que también va a traer aparejado un padecimiento subjetivo. O sea, la persona siempre va a estar sufriendo a causa de estas cuestiones, ¿sí? Sobre todo cuando vean que se compromete la actividad habitual, la vida cotidiana, las relaciones entre las personas, y ni hablar de cuando hay alguna enfermedad que tenga que ver con algún tipo de alucinaciones o delirios que muchas veces son muy dolorosas para el paciente. ¿Sí? Ya lo vamos a ir despejando. Entonces, para explicar entonces estos distintos aspectos de las enfermedades, se van a tomar marcos teóricos de referencia. O sea, ustedes saben que todas las disciplinas tienen diferentes marcos teóricos y a veces hay muchos modos de estudiar el mismo fenómeno. Sobre todo, no se me ve, esta parte me la pierdo, disculpen. Esto me lo había explicado Marcela, pero no lo tengo, no me veía. No, pero sí se te ve, ¿eh? Gracias. Seguí dale para adelante que va bien. Gracias. Vine vestida igual que en la foto para que me reconozcan. Bueno, les decía que siempre hay distintos enfoques, distintas maneras de ver el mismo fenómeno y distintas teorías que se van a ocupar de lo mismo. Y que en general, en lugar de hacer enemistades entre las teorías, yo soy más de la idea de que está bueno tomar de cada teoría lo que eso ustedes después como profesionales lo van a implementar. En lugar de pelearse, les recomiendo con una teoría y hacer rivalidades. Me parece mucho más productivo, más rico y sobre todo para el beneficio de los pacientes, tomar de cada teoría lo que les resulte más conveniente. Bueno, en este caso entonces vamos a dividir las psicopatologías de acuerdo a lo que dice el texto, que van a estar divididas en la psicopatología que se deriva de la psiquiatría clásica, que se deriva
psicología y que se va a derivar también del psicoanálisis. A ver si tengo algo más que decirles del texto. Aquí en la primera hoja, donde habla de la etiología, dice que se define la psicopatología como el estudio del padecimiento mental. Dice que como primera definición general podemos decir que es una disciplina que se refiere a los acontecimientos relativos a las anormalidades y a los desórdenes de la vida mental. Se dice sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por lo que estoy leyendo un poco del texto y de Freud, estaba como relacionado la patología en esos comienzos con el sufrimiento, como muy ligado a eso, o sea, como que si ese fuese el límite, ¿no? Donde hay sufrimiento, entonces ahí hay algo que darle foco, porque hoy en día se ve que hay muchas patologías que están asociadas quizás a algo un poco más cognitivo, donde el paciente muchas veces no es totalmente consciente de un sufrimiento súper distintivo como podría ser la histeria en ese momento. Entonces, me parece interesante como en esa época estaba como muy ligado a eso, ¿no? A qué es lo que se escapa de la normativa, de lo esperable socialmente y que genera un dolor profundo, esa angustia de la que se hablaba en esos tiempos, ¿no? Nada del aporte. Me parece lo que dice la compañera tiene que ver con lo que decíamos recién del padecimiento subjetivo. Ella dice que la enfermedad, lo que entiende como psicopatología, que estamos viendo como este funcionamiento anómalo, digamos, tiene que ver está ligado al padecimiento. Ella dice que hay un sufrimiento del paciente, de la persona, y que a veces esa persona no es consciente, no tiene lo que llamamos conciencia de la enfermedad, sino que, no sé, como quien dice, no se da cuenta, entre comillas. No lo tomen de esta forma, es una forma muy grotesca de decirlo, que no se da cuenta. La falta de conciencia de la enfermedad sería como el término adecuado. Daniela, sí. Profe, perdón, ¿podría repetir lo que dijo de la división en la psicopatología, la psiquiatría clásica, el psicoanálisis y qué otra más? Dije que se van a dividir de acuerdo a los marcos teóricos que va a haber una psicopatología que se deriva, ¿eso? Sí. Ok, yo te lo digo, que no me acuerdo qué es lo que dije, pero que está, supongo que tiene que ver con que está derivada de la psiquiatría clásica, de la fenomenología y del psicoanálisis. Ah, perfecto, gracias. De nada. Lo que decía Celice, entonces decíamos que está ligado al sufrimiento, al padecimiento subjetivo. Entonces, nosotros podemos tratar de pensar así, bueno, ¿cuándo es algo grave? ¿Cuándo se trata de una patología? ¿Cuándo se trata de algo que no es una patología? Es más o menos lo que veíamos la vez pasada. ¿Cuándo es una enfermedad? ¿Cuándo no lo es? ¿Qué grado? O sea, ¿qué tan grave es como para que nosotros podamos decir acá hay un padecimiento o no lo hay? A ver, cuando ella, la compañera, se refería a que hay algún tipo de patología donde no hay un sufrimiento, ¿sí? Yo creo que, yo no sé si es una apreciación muy personal, pero cuando la persona empieza a tener inconvenientes por esto, acuérdense cuando hablábamos de los TOC la vez pasada, que yo decía, bueno, todos o la mayoría tenemos alguno que habré dejado la plancha enchufada y vuelvo a verlo. Todos tenemos algo de eso. El asunto es cuando eso empieza a interferir en nuestra vida cotidiana, cuando yo no puedo o llego tarde a trabajar todos los días porque tengo que volverme, bajarme del colectivo e ir a ver, esto parece una exageración, pero sucede con algunos pacientes, tienen que ir a ver si efectivamente dejaron sí, felices. Profe, no me refería a que no
había sufrimiento, sino que en ese tiempo los primeros casos de patología mental estaban como muy asociados a un sufrimiento como sí, muy... ahora sí. Y que hoy en día hay como muchos más, las aristas están como más abanicadas en ese sentido, y hay muchos padecimientos que si bien generan un sufrimiento, pero están como más relacionados a lo socialmente esperable, ¿no? A que la persona no pueda desempeñarse dentro de su marco, o lo relaciono más a eso. Ok. Lo que dice entonces la compañera es que los casos, los historiales que Freud mostraba al principio tenían que ver con el padecimiento más fuerte, y que después con el tiempo aparecen algunos otros cuadros, como los trastornos, no sé, de la atención y ese tipo de cuestiones que son relativamente nuevos, que no estaban en la época victoriana donde Freud había desarrollado. Claro, a eso me refería, que hoy en día hay muchos son nuevos. Pero, bueno, él decía, lo que decía Freud, ahora que estamos mencionando, es que la persona, el sujeto estaba sano cuando tenía la capacidad de amar y trabajar, ¿verdad? Eso era la definición de estar sano para Freud. Amar y trabajar no quiere decir tener una pareja, porque eso a veces se confunde con amar, bueno, entonces quien no tiene una pareja entonces no está sano. No se trata de ese tipo de amor, solamente el amor de pareja, sino el amor con respecto al vínculo entre los seres humanos, el amor a una actividad, a una profesión. El trabajo también no se refiere solamente a la persona desempleada, entonces que no puede establecer una actividad, tampoco necesariamente no está sana, sino que, bueno, hay personas que evidentemente no pueden sostener una rutina, que no pueden cumplir. Hay muchos pacientes que lo primero que pierden son sus trabajos, porque hay algunos cuadros psicopatológicos donde las personas no entienden, no entienden de comprensión, sino que no logran establecer una rutina de todos los días me levanto para entrar a un trabajo a las 10 de la mañana y permanecer 8 horas. Esa rutina que por un lado sirve para ordenar, la rutina ordena, ¿verdad? Y sobre todo en los cuadros psicopatológicos hay algunos diagnósticos que necesitan de este ordenamiento porque justamente sufren la falta del orden, como la psicosis, por ejemplo. Entonces necesitan un encuadro, necesitan un dique, algo que los direccione. Y vienen bien las rutinas. La rutina, o sea, hace que se evite el desborde. Ustedes saben que cuando hay un desborde pulsional, digamos, empieza el problema. Entonces ahí se utilizan algunas cosas que ya veremos más adelante como borde, como dique, como algo que cause. Entonces hay enfermedades que sí llevan un padecimiento subjetivo de otra forma, como por ejemplo algunas enfermedades como la psicosis, por ejemplo. El paciente sufre la psicosis paranoica, por ejemplo la paranoia. Ustedes no sé si saben o vamos a ver más adelante o lo verán en la próxima psicopato, hay un perseguidor, hay alguien que nos quiere ocasionar un daño y la persona sufre porque imagínense ustedes pensando que hay alguien que nos quiere perjudicar, alguien quiere matarnos, alguien quiere matar a un ser querido, alguien que me ofrece un alimento y está envenenado, o sea, y hay sensaciones corporales que son muy dolorosas para el paciente. Hay pacientes que pueden sentir que sus órganos se desintegran. Todo eso está acompañado de un gran padecimiento subjetivo. ¿Sí? Bueno, sigo, continúo. Entonces les estaba leyendo esto que habíamos recortado, que es una ciencia esencialmente teórica. Bueno, esto ya lo vimos entonces, que tiene que ver con hacer como una base teórica para poder ocuparnos del
¿sí? No es que... pero sí, sus elementos son necesarios para la cura. ¿Qué más? Que la psicopatología va a intentar describir y agrupar las enfermedades mentales según sus síntomas. El trabajo de la psicopatología podría entonces describirse como la elaboración de una taxonomía que intenta describir, organizar y comprender el acontecer psíquico y patológico. Esto está bueno para que lo retengan. Quiere decir que lo que va a hacer la psicopatología es elaborar una descripción organizada de los fenómenos, ¿sí? Y para eso que nos va a permitir comprender esto que está pasando con la actividad psíquica. Más abajo, que es una disciplina que organiza la enfermedad mental y que tiene con sus marcos nos da marcos de referencia como para comprender el fenómeno. ¿Qué está pasando acá? ¿Vamos bien? Profe, ¿podríamos hacer tipo un repaso desde el inicio? Porque como que me quedó un poco mezclado todo. No terminamos la clase todavía. No, perdón, pero desde lo que estaba... Repaso desde el inicio, este es el inicio. ¿Qué es lo que necesitas? Disculpame que no capto qué es lo que necesitas hacer. Decime, por favor. La compañera que... ¿Me repetís, por favor? Porque yo, te entiendo, repaso del inicio, estamos en el inicio. Decime, por favor, desde dónde necesitas que retome. Bueno, después... Continúa, se le habrá trabado la conexión. No, pero como la veo conectada, por eso quería saber si es algo que me esté confundiendo de compañera. Bueno, continuamos. Entonces habíamos dicho, vamos a ver la psicopatología derivada de la psiquiatría clásica. La psiquiatría clásica, entonces, era la que se ocupaba, la psiquiatría, ustedes saben que es una rama de la medicina, ¿sí? Que va a actuar, sobre los fenómenos. Aquí en el apunte dice, la teoría psiquiátrica clásica busca describir, organizar el conjunto de las enfermedades mentales a partir de los síntomas manifiestos. O sea, nosotros habíamos estado viendo la clase pasada los síntomas. Nosotros vamos a tener un cuadro que se va a manifestar a través de los síntomas. Entonces nosotros vamos a ir reconociendo, recortando todos los indicadores, como habíamos visto la vez pasada, todos estos signos y los síntomas, y vamos a ir diciendo, bueno, esto corresponde a determinada patología, a determinada enfermedad. Entonces, lo que va a hacer este tipo de psiquiatría clásica, o sea, esta psicopatología que va a derivar de la psiquiatría, es describir y organizar. Entonces, va a dar lo que sabemos que conocemos como un nomenclador, una nomenclatura que va a tener que ver con esto. ¿Conocen lo que es un nomenclador? Como el nomenclador cartográfico, que agrupaba, no sé, las calles, los lugares. Bueno, esto mismo va a servir para agrupar todos los síntomas, signos, trastornos o enfermedades en un manual, que es lo que habíamos adelantado la otra vez, que funciona como el DSM, por ejemplo, que ustedes conocían. El DSM y el CIE, que es el europeo. El DSM es hecho por Estados Unidos, y Europa tiene su equivalente, que es el CIE. Bueno, entonces aquí se van a agrupar el conjunto de las enfermedades a partir de los síntomas. Y se van a hacer, por ejemplo, estos manuales. Se van a buscar generalizar los síntomas y las cuestiones. Nosotros ustedes saben que lo que habíamos dicho sobre el tratamiento con los sujetos, con las personas, era en el caso por caso. Que cada persona va a tener sus particularidades. Y de estas particularidades se va a ocupar la clínica.
generalizar. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el síntoma van a ver que determinados síntomas corresponden a un cuadro psicopatológico. Pero el sentido que le va a dar cada quien a ese síntoma va a ser subjetivo. Cada persona va a darle a ese síntoma una utilidad particular y un sentido particular. Entonces, eso sí va a corresponder a cada subjetividad, no va a ser una generalidad. A ver, o sea, ese síntoma va a obedecer a algo que va a tener que ver con la historia de cada sujeto. Ahora lo vamos a ver más adelante. No me quiero ir del tema. Pero también la generalidad nos va a servir justamente para ubicar. Nosotros, por ejemplo, si vamos a diagnosticar una estructura, vamos a decir, bueno, esta es una estructura neurótica y esto es una histeria. Bueno, vamos a ver determinados indicadores que van a ser generales, ¿sí? Después vamos a ir a las particularidades en la clínica. Pero en la parte de la psicopatología, en esta descripción y organización de los fenómenos y los síntomas y los signos y los trastornos y las enfermedades, vamos a tener que generalizar para que sea igual para todos. O sea, la estructura va a ser igual. Ahora, las particularidades de la estructura, qué tipo, por ejemplo, qué tipo de delirio va a armar cada paciente, eso va a ser particular, ¿sí? No va a existir un delirio igual al otro. Pero de esa particularidad se va a encargar la clínica, no se va a encargar la psicopatología. Sino que la psicopatología se va a encargar de definir el tipo de delirio. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Gracias. Bueno, sigo con cambio más. Bueno, entonces vamos a buscar agrupar enfermedades en síntomas y síndromes. De la psiquiatría va a tomar la observación. Ahí le decía, la observación de los pacientes como método. En que yo les decía al principio que tenemos que ubicar siempre que estudiemos alguna disciplina cuál es su objeto y qué metodología utiliza. La psicopatología va a observar estos indicadores que hablábamos la otra vez. ¿Cómo los va a observar? ¿Cómo se observan los indicadores? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que aparece acá, lo tenemos, paciente imaginario. ¿Cómo puedo observar, cómo puedo pesquisar los indicadores que me van a llevar a diagnosticar? Además de mirarlo. De mirar, ¿qué voy a mirar? ¿Qué voy a observar? Profe, Los signos. La coherencia de su discurso. El relato, su apariencia, si tiene alguna manía. Exacto, la conducta decía mi compañera. Perdón, María. Su corporalidad, o sea, qué es lo que él manifiesta. Exacto. Todo, vamos a observar todo. ¿A qué hora llega? ¿Dónde se ubica en el lugar? Como dice Caterina, exacto, a qué hora llega, si llega a tiempo, si llega tarde, si está orientado en tiempo y espacio. Todos esos van a ser indicadores que yo voy a ir recolectando. Si está vestido adecuadamente, si está higienizado. Si está vestido adecuadamente me refiero a, creo que, disculpen si repito, pero si está vestido, si viene con una musculosa y un shortcito y hace frío, aquí estamos en invierno, tenemos frío, ahí vamos a ir pescando. No va a ser suficiente para diagnosticar, pero todo nos va a ayudar, porque nosotros después vamos a aprender que, por ejemplo, las psicosis tienen una relación particular con el cuerpo. Por ejemplo, la temperatura, el frío, el calor son un poco ajenos a algunos cuadros a las temperaturas, ¿sí? Ustedes vieron que a veces solemos ver a las personas, cuando yo era chica, que llamábamos, ahí viene el señor que está en la calle de Ciruja, supongamos que está vestido, o cuando lo vemos en la literatura, no sé, en las películas, en el teatro, vestido con un saco, con un pullover en verano y está vestido de lana
paciente ella ve la postura, las expresiones faciales, cómo está vestido, si está orientado, si llegó a tiempo, si vino apurado, y si llegó a tiempo es importante por esto que decíamos, cuando una persona puede, uno sabe, quizás para nosotros es una obviedad, pero cuando uno tiene que llevar horario toma las precauciones, dice, bueno, voy a salir un rato antes por si no viene el transporte o lo que sea. Bueno, hay personas que todo eso no lo pueden organizar, entonces eso es caótica la forma en que llegan, ¿sí? Cuando se presentan a la consulta, por ejemplo. ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron solos? ¿Llegaron acompañados? ¿Por qué vinieron? Todo eso ya lo vamos a observar. ¿Cómo más podemos recolectar indicadores? Una vez que lo observamos. Con su discurso. Profe. Sí, con el discurso, con la entrevista, sí. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo? En la coherencia del discurso, también en lo que responden a nuestras preguntas, y así como también ver que las funciones ejecutivas se estén dando de manera correcta, porque quizás tiene impulsividad o está demasiado desinhibido, hay varios sí, exactamente, y eso nos va a servir la entrevista. Yo, por ejemplo, cuando recibía, ahora no trabajo más en la guardia del hospital, un paciente, le pregunto algunas preguntas para ver si está ubicado esto en tiempo y espacio, y le pregunto ¿cómo llegó? Entonces esa pregunta queda abierta para que el paciente encale. A veces me dicen en colectivo, a veces me dicen me trajeron, a veces dicen me recomendaron el lugar, lo mismo que para las instituciones. Me pregunto ¿cómo llegó hasta acá? Así dejo abierto para que el paciente encale por donde quiera la respuesta. Que si llegó por recomendación, que si llegó porque estaba necesitando terapia, lo que sea. Entonces, hay pacientes que lo toman como distinto, más literal, que dicen, bueno, colectivo, llegué. Por supuesto no es, vine caminando. No hay una respuesta correcta. Es como para ir empezando a entender lo que decía la compañera recién, que se escucha lo que dice, se escucha si hay un discurso que está desilvanado, si ahí podemos pescar, bueno, esto probablemente sea una especie de delirio, puede ser un delirio, a ver ¿a qué nos encontramos? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Puede ser también el tono de esa voz. El tono de la voz, podemos tener el testimonio de los familiares, podemos tener algún antecedente. Bueno, a veces un paciente es extraído por la policía, extraído por un juzgado, a veces el paciente va a consulta porque la familia lo lleva, como esto que hablábamos antes de que a veces no hay una conciencia de la enfermedad, del padecimiento, sino que la persona llega por otros medios, que no sea la propia iniciativa, digamos. Sí, a ver, perdón. Emanuel, y decime por favor, Emanuel, y ahora continuamos con Celia. Y a ver si la persona, por ejemplo, interviene en algún momento, si habla, si pregunta algo, si tiene interés, o solo está ahí así tipo, no sé, como una planta sin hablar. Si pregunta, Sí. bueno, me voy a poner bien, o me pasa algo, o cuándo vuelvo. Sí, la participación. También hay, no sé, hay síntomas como la flexibilidad seria, que es cuando hay una persona brotada en general, el paciente uno le levanta el brazo y queda en la posición donde uno lo colocó, como una estatua de cera, ¿sí? Entonces nosotros vamos tomando todos esos indicadores y los vamos cotejando con lo que nos dice el manual. Sí, perdón, ¿alguien había dicho algo recién? Un segundo, espera que estoy lejos del mouse. Y se me fue.
preguntar yo tiene que ver con lo que dijo la compañera, la predisposición que tienen, porque hay personas que, como menciona usted, pueden estar judicializadas y van quizás con un rechazo a la terapia o Sí. con algún tipo de interés de manipular la situación. O sea, eso está bueno también poder ir viendo, ¿no? Que se te puede presentar de todo, desde una persona violenta con un brote, o desde una persona que está en negación, o un psicópata, o alguien que está buscando manipular. O sea, son un montón de cosas. Sí. A ver, a ver, yo les estoy haciendo así como un picado, pero bueno, son varios los lugares donde una persona puede acceder a un consultorio, puede acceder a una guardia, puede acceder a... sí, Dafne. Profe, también me parece que es importante, como decían mis compañeros, identificar si el paciente va por voluntad propia o si va de alguna forma obligado o lo hace. Sí, eso está bueno también. Todo eso vamos a ir, ver si viene por voluntad propia, nos da la pista de saber si es consciente de lo que está pasando. Hay personas que no registran esta patología que tienen. Las formas en las que las personas llegan a la atención psicológica, digamos, son muy variadas. A veces vienen porque ubican que llega un momento que hay un quiebre, porque uno, por ejemplo, en una terapia común, quiero decir, un consultorio, uno les pregunta, bueno, ¿por qué ahora venís? ¿Qué es lo que pasó? Que esto que estás refiriendo te está sucediendo hace un rato, ¿por qué ahora decidiste venir? Bueno, justamente porque ahora ese síntoma que trae está afectando de alguna manera su día a día. Eso vamos a la neurosis común y silvestre. Común y silvestre quiere decir al paciente que se acerca solo a terapia. Sí, ¿quién más levantó, perdón, la mano? ¿Cericia? María, hermana de María Florencia, a personas que no registran, un momento, perdón que se me fue estoy rompiendo la antena, vaya a saber. Me quedé lejos de la máquina. Tenía judicializada, sí. María Florencia pregunta, si las personas que no registran que tienen alguna patología, ¿cómo podemos ayudar para que...? Ahí vamos a... También se hablaba de las personas. Jonathan, por favor, decime. Profe, yo tengo como una pregunta que me surgió de estar leyendo las fichas de cada de una bibliografía, que temo que me está alejando mucho por ahí todavía de lo que estamos viendo, pero estaba viendo justamente esto de la psiquiatría clásica y no me terminó de quedar claro, desde esa concepción clásica, un poco la concepción de qué es la enfermedad, como que se hablaba de si era algo interno fallando o algo externo que llegaba a lo uno y hacía que falle. ¿Tenés alguna parte del párrafo? Así lo leemos con las compañeras. No, a mano no, la verdad. O sea, me voy a tomar más tiempo en encontrar la referencia, porque no lo tengo impreso tampoco. Pero lo puedo traer, en todo caso, para otra clase y... Espérate, vos me decís con respecto a la psiquiatría que se deriva de la psicopatología. La psicopatología derivada de la psiquiatría clásica. La psiquiatría, ¿cuál es el concepto de la enfermedad? Claro, porque hablaba... Después me puse a buscar desde otra bibliografía, también como fui hablando con otra materia, y hablaban por ahí esto de la medicina bogalénica o aristotélica, que son las que fundaron por ahí desde la psiquiatría clásica, y hablaban como de esto, de que si estar bien, o sea, si estar enfermo es una desorganización interna, o si es un agente externo el que viene a desorganizarnos. Entonces, ¿qué conclusiones sacaba? Porque ahí depende de hoy en día, por ejemplo, ahí voy, perdón que después María después me preguntas, por favor, no quiero que te quedes sin hacer tu pregunta. Hay muchas corrientes y muchos puntos de vista. Hoy tenemos la definición actual, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, no nos dice que la salud sea falta de enfermedad. Está tomando, por ejemplo, la enfermedad como parte de la salud, como algo que existe y que no se puede erradicar, que hay que tratar de prevenirlo, que hay que tratar de pilotearlo, digamos, y tratar de tratar
tratamiento, darle tratamiento, pero no se la puede quitar. Entonces, esa enfermedad va a ser como, no sé, como partiendo de que el sujeto es biopsicosocial, o sea que va a tener que ver su organismo, su psiquis y lo que la sociedad le traiga. Entonces, la enfermedad puede venir con factores internos y factores externos. La enfermedad, uno puede enfermarse con un recuerdo, por ejemplo. Claro, como que apuntaba eso también, a entender si cuando estoy viendo estos signos me refiero más a cómo veo a ese paciente, cómo llega y qué trae él, o por ahí cómo puede traer las relaciones que tiene con su entorno, como hablábamos de la judicialización. Todo contribuye. Por eso digo que depende de la teoría y el momento histórico, digamos. En este momento, a la conclusión a la que arribamos con todos los años porque si vamos a hablar, por ejemplo, de la historia de la locura, antes eran locos todas las personas que no se podían incluir dentro de la sociedad. Estaban ya en los manicomios, en los viejos manicomios estaban todos los marginados sociales, todas las personas, obviamente las personas locas, entre comillas, ¿no? No sé qué diagnóstico es loco, pero quiero decir que también estaban los delincuentes, era como una gran bolsa de datos. Lo socialmente marginado iba a parar a la categoría de manicomio y ahí quedaba con todas las... es muy interesante la psiquiatría. La mujer infiel también, profe. Todos. Sí. Eso. Entonces, bueno, hoy en día podemos entender que la enfermedad va a partir de múltiples, va a ser multifactorial. Va a haber factores internos. La interpreto de las dos maneras siempre. Sociales, y siempre pensemos en el ser humano como un conjunto biopsicosocial. ¿Sí? Bueno, gracias. Perdón si me alejé mucho del... María. Sí, bueno, con respecto a los indicadores, pensaba si se le puede preguntar, ponerle cómo es una rutina diaria, a ver si esta persona qué tan consciente es de su día en cuanto al registro, más que nada para saber cómo se registra, cómo percibe los hechos, cómo se percibe él. Sí, vos podés preguntar podés preguntar en la entrevista lo que siempre que vos sepas para qué se lo vas a preguntar. Obvio, sí. No es tan obvio, porque vos escuchás profesionales que tiran preguntas que decís, ¿para qué estás preguntando esto? O sea, que, no sé, yo no. Porque siempre que vos persigas un objetivo con esa pregunta. A ver, ustedes me habían preguntado cómo llega la persona. Habíamos hablado de una consulta, de un consultorio, digamos, que yo decía donde puede llegar una neurosis común. Pues también, neurosis común, perdón, no es una neurosis, quiero decir, común, es la problemática. Uno tiene una problemática que no la estoy desestimando, porque la neurosis también sufre mucho. Pero quiero decir que no es una urgencia. A veces vienen acompañados por los familiares, acompañados en el sentido no físicamente, sino que el familiar, por ejemplo, ayer yo tomé un paciente del consultorio que vino porque la mujer le dio el ultimátum que si no hacía terapia se iba a separar. Ese no es un motivo de consulta, no. O sea, por esa razón llega a consulta, pero después empieza la demanda de análisis. Eso no es una demanda de análisis. Bueno, yo vine por esto. Y después, bueno, recién vamos a hilar más fino, pero recién llevamos una sola entrevista. Después puede haber pacientes que estén judicializados y que vayan a terapia. Yo tuve, vino un paciente porque lo habían ponchado en el examen del registro y le dijeron que tenía que hacer terapia para poder acceder, por ejemplo. Después tenemos los pacientes que tienen alguna dificultad de violencia, o sea, que se agredieron a sí mismos, que agredieron a otra persona, aparecen también en el hospital. Después ustedes hablaban de los juzgados y de los los perversos. Es raro que aparezcan solos en una conquista. En general van a estar enviados
Entonces, nosotros, volviendo al tema, vamos tratando de captar todos estos indicadores, ¿sí? Para también a través de los test, de las, ¿cómo se llaman? Bueno, no me sale la cara. Baterías. Gracias. Sí, se administran los test y bueno, esas técnicas nos van a permitir, las gráficas y otro tipo de test, van a también permitir sacar indicadores. En el caso de los niños, por ejemplo, que los discursos son más difíciles, pueden estar jugando, hay test que son cajas de juegos, no sé si ustedes conocen algo de psicología de niños. Bueno, van a jugar, los niños juegan, entonces ellos van a tomar los indicadores a la hora del juego diagnóstica, exactamente. Celice, ¿vos querías decir algo de antes o ahora nuevo? Porque te veo con la mano levantada y no sé si... No, la bajo, profe, porque ya siguió con otra cosa. Disculpame. No hay problema, disculpe. Discúlpenme, que no veo, soy medio chicata. Tengo problemas con los anteojos que veo de... O sea, no, era un poco... escuchando para ver de lejos, por eso estoy como que me pongo a empezar con los anteojos. Bueno, quiero decir con esto que uno va agarrando todos los indicadores y después va a ir al manual, también, por ejemplo, qué es lo que refiere el paciente, cuáles son los síntomas que va a tener. Entonces uno va agrupando todos estos indicadores que recibe y va a ir al manual donde están ordenados. Entonces va a decir, bueno, si después tenemos que a la carpeta. Voy a tratar de mandarles el DCM a la carpeta, esta que tenemos externa, al Drive, para que ustedes vayan leyendo cómo aparecen. Ustedes me comentaron que ya lo conocían al manual, pero para los que no lo conocen, y de paso lo tienen, cómo aparecen descritas y clasificadas todas las patologías. ¿Sí? Después le pegan una mirada y va a ver qué interesante parece. Aparte dice, bueno, se cumple con este síntoma, bueno, tenemos que juntar ahí los síntomas para poder diagnosticar. Sí, ¿quién estaba diciendo algo? Que lo pasé al grupo la semana pasada. Vos lo pasaste, o sea que todos tienen el deseo. Sí, tenemos todos esos materiales. Gracias. Bueno. ¿Lo miraron? ¿Lo pipearon? ¿Vieron cómo está? No, perdón, profe, yo no lo tengo. Si puedes subirlo mejor al campus porque no... Bueno, pero si está en el grupo, ¿vos no estás en el grupo? ¿Laura no está? Sí, estoy, perdón, pero son muchos grupos y no... Bueno, por favor, trata de rescatarlo el grupo. Y la compañera nueva, Evangelina, ¿es? Evangelina, ¿alguien puede por favor agregar a Evangelina para que también esté en la comisión? Sí, pero... Hola, profe, yo ya estaba agregada. Ya lo encontré. ¿Cómo? Repetiré, encontré el grupo. Encontraste el grupo, gracias. Sí. Bueno, les decía que si estuvieran pisteando el DCM, ¿cómo está? ¿Lo vieron? Sí, profe, lo estuvimos viendo en psicología de la personalidad también y en otras materias que ya... Perfecto. Conocen cómo funciona. Eso es una nomenclatura. Eso es lo que les estoy diciendo, que es la forma de agrupar, ordenar los síntomas, los indicadores, para que estén todos reunidos y uno pueda acceder a la consulta y decir, bueno, si tengo todos estos indicadores, puedo sospechar que se trata de esta situación. Profe, lo último que vimos en psicología de la personalidad, que supongo que como que esto un poco lo sigue, fue lo del DSM-5, lo tratado de Henry A. Y también vimos los grupos de patología A, B y C. Ahí eso fue lo último en lo que nos quedamos en esta materia, como para que sepas a dónde llegamos. Gracias, así sé más o menos por dónde andan. Bueno, les decía esto que ustedes mismos acaban de decir. La psiquiatría toma de la observación de los pacientes, estos indicadores, así como también del relato
agregamos los test y todas esas técnicas. Después vamos a ver la patología derivada de la fenomenología. Esperen que quiero ver si algo más. Un segundo, que quiero ver si hay algo que les... Bueno, que la psiquiatría es una especialidad médica, una rama de la medicina, que esto mismo ya lo vimos, que se enferman, se ocupan de un enfermo único, o sea, de las generalizaciones. Perdón, al revés. La psiquiatría se va a ocupar de las generalizaciones y la clínica del enfermo único, o sea, de las particularidades. Eso ya lo vimos. En el campo psiquiátrico, la nomenclatura produce un orden que ubica la afección respecto de otra y permite su conocimiento y desarrollo conceptual. Esto es lo que hablábamos de los manuales. Profe, entonces dentro de la psiquiatría existen dos enfoques, o sea, uno que es generador de teoría, de literatura, y el otro que se enfoca en el caso, en lo clínico, en lo experimental. ¿Sería así? En la psiquiatría, cuando hablas de la psiquiatría, claro, vos me decís como que si hay una medicina de diagnóstico. Mirá, acá te leo. La psiquiatría es la especialidad médica que estudia, con fines esencialmente terapéuticos, la patología mental. O sea, fines terapéuticos, se va a encargar de la curación, por decirlo de una forma. Es una rama de la clínica médica que atiende las enfermedades mentales con el fin de curarlas o aliviarlas. Se diferencia de la psicopatología en que es un conocimiento que se ocupa del enfermo en particular. ¿Sí? Acude donde el enfermo para recoger datos, signos y síntomas, confeccionar una historia clínica e indagar. Esto, lo que vos me decís de la psiquiatría, es lo mismo que cualquier rama de la medicina. Hay una que se va, la psicopatología en medicina también se va a dedicar a esto, a clasificar los síntomas y todo eso. Es una pregunta, profe, porque no lo sé. Le estaba preguntando a qué se refería. O sea, si dentro de la psiquiatría está la psicopatología. Sería dentro de la medicina también hay una psicopatología, ¿sí? Y dentro de la psicología y la psiquiatría también. O sea, a ver, acordémonos que la psicología, o sea, y todas las ciencias de los fenómenos mentales, los podemos equiparar a la biología, a la medicina. Por ejemplo, la medicina va a tener la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica, que va a ser la psicopatología también, se va a dedicar a esto, a clasificar los síntomas y toda esta cuestión. Y después va a haber una parte que se dedique a la clínica, que va a ser a curar estos síntomas. Con la parte ¿Cómo se llama la parte de la clínica? Psiquiatría clínica. Vos me decís dentro de la... Sí, psiquiatría propiamente dicha, le diría yo. Yo le diría a una psicopatología y a la otra le diría psiquiatría. Ok, gracias, profe. No, de nada. Bueno, después vamos a tener entonces la psicopatología que deriva de la fenomenología. Estamos bien con la base. Esta dice que va a comprender y va a explicar la enfermedad para dar elementos a la clínica, o sea, que va a ser la que estudie los fenómenos. Los fenómenos van a ser esto que ustedes decían, los comportamientos, ¿sí? Va a estudiar este comportamiento, por decirlo de una forma, mejor vamos a llamarle con el término que corresponde, que es el fenómeno. Va a estudiar el fenómeno para poder dar el marco teórico que va a explicar, que va a sostener el tratamiento clínico. Bueno, entonces, acá vamos
vamos a empezar a nombrar a Jaspers, que él había dicho, perdón, si alguien tuvo una dificultad o algo que no quedó claro o algo que no se entiende sobre esto que estuvo leyendo, me lo puede preguntar. Así hacíamos hincapié en eso. Pero él decía, por ejemplo, que no era suficiente describir, o sea, lo que hacía la rama anterior de la psiquiatría clásica, que estaba haciendo esta descripción y esta nomenclatura, ya decía que no es suficiente con eso, sino que había que también tratar de enfocar en el fenómeno. No solo en el síntoma, sino en el fenómeno. Entonces, ahí él distinguió los fenómenos de los que eran los comprensibles y los incomprensibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como los comprensibles en el sentido de que pueden ser experimentados por varias personas, que son como más generales. Los incomprensibles van a ser fenómenos que van a ser más particulares a cada uno de los sujetos, como lo que veíamos recién del delirio, ¿sí? Dos personas pueden tener, por ejemplo, en el delirio es una buena manera de explicar lo general y lo particular. Uno puede decir un delirio místico, eso es general, ¿sí? Un delirio místico existe para dos pacientes distintos. Los dos tienen un delirio místico. Ahora, lo particular de este delirio va a ser que uno supone que va a ser el Hijo de Dios, supongamos, por decirlo de una forma, y el otro va a ser otra cosa, va a ser el Hijo de la Virgen María, o va a ser un santo, una cosa así. Eso o el que escucha, profe, voces, o otro que puede ver, o sea, se le presentó a la Virgen y el otro escucha que le recita, no sé, un papa que ya murió algo, o sea, cosas así. Distintos tipos de alucinaciones. Exactamente, eso va a ser particular en cada uno, no se va a repetir uno o el otro, pongamos. Uno va a alucinar una cosa y el otro va a alucinar otra. Eso va a ser un fenómeno y eso va a ser particular a cada sujeto. Lo que va a ser general es lo que decimos el delirio. El delirio místico es general. Y ahora luego va a ser particular en cada sujeto. Esa particularidad es lo que decíamos subjetiva. Bueno, volvemos. Los fenómenos comprensibles van a ser de carácter cuantitativo y graduales. O sea, que los va a ubicar en el orden de las neurosis. Ahora vamos a seguir. Y los va a llamar desarrollo. Dice que no constituyen enfermedades mentales. Por ejemplo, va a referirse a las fobias, a los miedos y a ciertas emociones que van a ser compartidos por todos, digamos. Por eso los llaman comprensibles, compartidos a través de la experiencia. Aunque nosotros no le tengamos miedo a lo mismo, todos vamos a haber atravesado la sensación de tener miedo. O sea, todos nosotros, todo el grupo de ustedes y yo, podemos tenerle miedo a algo, o haberle tenido miedo a algo. Ese algo va a ser particular. Pero la sensación de, si yo les digo a ustedes, tengo miedo, ustedes saben a qué me refiero. Porque ustedes lo experimentaron, ¿sí? O sea, saben de qué se trata. ¿Se entiende esto? Les quiero aclarar algo que siempre les aclaro a los alumnos. Yo tengo vieron que todos tenemos nuestras juguetillas. Yo digo se entiende, no es que yo piense que ustedes no entienden o que no están en condiciones de entender, por favor, les pido. Es una costumbre que estoy tratando de sacarme y yo que pregunto, ¿se entiende? Y es una muletilla. Como quien dice, sí, bueno, o sea, no sé, ustedes tendrán las de ustedes, yo tengo esta, pero como no nos conocemos todavía, quiero que por favor lo tomen de esa manera y no piensen que yo considero que ustedes no están en condiciones de entender. ¿Se entiende? Se entiende, dice la compañera. Bueno. Ok, gracias. Entonces, este fenómeno, por ejemplo, comprensible, va a ser esto. Bueno, todos hemos tenido miedo, entonces si yo digo tengo miedo, todos comprendemos a qué me refiero y qué estoy experimentando. Después,
los va a llamar desarrollo porque dice que van a tener una evolución gradual, ¿sí? Ahí vamos a compararlos con los incomprensibles. Estos van a tener otro carácter que va a ser cualitativo y los va a llamar procesos y los va a poner en el orden de la psicosis. O sea, los fenómenos comprensibles van a quedar del lado de las neurosis y del lado de la psicosis los incomprensibles. Y ahí vamos al ejemplo que vimos del delirio y de la alucinación, que no son accesibles a la comprensión de todos en general, porque nosotros primero que todo no hemos necesariamente atravesado por la experiencia de un delirio o una alucinación, y en el caso de que lo hubiéramos hecho, tampoco va a ser igual a la que experimente otra persona. Entonces aquí dice que tiene que ver con la enfermedad que irrumpe en la vida del sujeto. Lo va a llamar proceso porque va a tener una evolución en episodios cada vez más agudos. Y ustedes saben que un proceso es algo que se da en etapas consecutivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la psicosis, todavía no sé si lo han visto, pero va a haber una instancia previa, va a haber una prepsicosis, luego va a haber un desencadenamiento, un brote. Todo eso son cosas que se van sucediendo en pasos. Por más que los pasos puedan ser con poca distancia entre uno y el otro, no va a ser todo junto, sino que van a ser procesos diferentes. Ahí escuché el sonidito de pregunta. Rita, ¿dónde estás, Rita? Profe, le quería preguntar en cuanto a las enfermedades, por ejemplo, la psicosis, es una enfermedad que se puede desencadenar a cualquiera, ¿no? A cualquiera que tenga una estructura psicótica. No siempre, a ver, ¿ustedes han visto algo de estructuras o todavía no? No. Celice, En la psicología de la personalidad vimos como lo básico dentro de los grupos y alguna definición sobre los distintos trastornos, pero no vimos estructuras, eso sí. No les quiero adelantar porque seguramente lo vayamos a ver, cómo se forma cada estructura. Claro, pero sí, es que más. Pero dentro de una mirada cognitivo-conductual, o sea, algo más básico. El psicoanálisis va a definir 3 estructuras que son las que tomó, las que estudió y presentó Freud, la neurosis, la psicosis y la perversión. Él estudió sobre todo la neurosis, no le alcanzó la vida porque se murió. El que completó el estudio de la psicosis fue Lacan, que fue el que tomó la obra freudiana y en su seminario 3 se dedicó, por ejemplo, a la psicosis. Porque entonces, luego vamos a ver cómo se forman estas estructuras y por qué se obtienen como resultado alguna de las 3. Lo único que les quería decir es que la estructura está perfecta, está estabilizada hasta que hay un suceso vital, un acontecimiento que hace que esta estructura se brote. Entonces ahí es cuando se desestabiliza, que es lo que llamamos, el brote. Entonces ahí se va a desencadenar la enfermedad que antes no existía. O sea, una persona que no se brota puede hacer su vida normal y pasar toda la vida sin brotarse en una estructura psicótica. Por ejemplo, es como que ya, es como que ya venís con eso, ya nacés con esa estructura. No se desencadena o no se va formando luego de nacer. No se nace, o sea, uno nace sin estructura. No, nace como más neutro y después se va formando su estructura y se les decide. Profe, en estas patologías que son como un poco más graves, hay como un predominio de lo genético también, más allá de que pueda haber un desencadenante, ¿no?
Esto es, bueno, esa es la teoría que es la etiología biológica, sí, por supuesto que hay teorías donde subrayan la etiología biológica de la psicosis, por ejemplo, y otras donde subrayan la etiología ambiental, ¿sí? Por ejemplo, sí, puede haber alguna afectación en el cerebro, puede faltar litio, pueden faltar algunas cuestiones que hacen. Hay psicosis como las demencias seniles y todas esas cuestiones que se forman por causas orgánicas, sí. Pero hay yo sé de un caso, un conocido que despertó una esquizofrenia por el hecho de que sus padres se hayan separado. Le pegó a un nivel tan desencadenante que le diagnosticaron esquizofrenia, después por todos los síntomas, los delirios y todo lo que a él. Esto que dice la compañera se refiere a lo que yo les decía recién como sucesos vitales. Este ejemplo que pone ella es una estructura psicótica que evidentemente atravesó por este suceso vital que su aparato psíquico no lo soportó y se brotó. Otras estructuras quizás pueden pilotearlo con mayor o menor dificultad. Por supuesto hay sucesos vitales que nos dejan ahí tirados en el piso y bueno, después con cierto tratamiento y se puede uno recuperar, y hay estructuras que se brotan, digamos, que también después del brote se estabilizan con el tratamiento adecuado, con la medicación y el tratamiento adecuado pueden volver a estabilizarse. Claro, eso es por ahí lo negativo, ¿no? El que después tienen que tomar medicación de por vida como para estar controlados, porque si no toman es como que se Las drogas también, sí, las drogas también pueden ocasionar. Dafne, decime por favor, ¿querías preguntar algo? Profe, los traumas también pueden llegar a desencadenar este tipo de sucesos, ¿verdad? Los traumas me refiero a las situaciones así traumáticas. Sí. Claro, una situación traumática de niño o de adolescente o de adulto y pueden llegar a desencadenar este tipo de situaciones. Vamos a decir como algo que esté reprimido. Yo pensé que decías trauma en el sentido de un accidente, por ejemplo. No, un trauma más bien a nivel psicológico. Para más adelante lo vamos a tener anotado ahí porque no quiero hacerles ensalada en la cabeza, pero más que nada yo lo tiraría a los sucesos vitales. Algo me pasó que mi estructura no lo pudo tolerar y se brotó, ¿sí? O sea, siempre hay un desencadenante, profe. Sí, ese desencadenante es algo que me pasa. Algo que me pasa que no necesariamente es feo. No sé, hay personas que pueden brotarse porque tuvieron un hijo, por ejemplo. Entonces, esta situación de la paternidad es demasiado para su estructura psíquica. En el caso del presidente Schreiber, todavía no lo van a ver, supongo. Es el caso que Freud, el caso clínico que Freud presenta como paradigmático de la psicosis, se brotó a partir de que le dieron un cargo en la Corte Suprema, o sea, no pudo tolerarlo, ¿sí? Entonces pasan cosas en la vida que más o menos que nos cachetean, que hay algunas estructuras que lo pueden pilotear mejor y otras que no. Entonces después se necesita el tratamiento, como decía la compañera, el tratamiento con medicación, a veces sí, es de por vida, a veces no, puede existir un brote de nuevo, sí, pero bueno, los pacientes hoy en día con un buen tratamiento pueden hacer sus vidas lo más normal posible, trabajan, todo. Sí, Andrea. Profe, cuando hablamos de los delirios, ¿no? Que están dentro de la psicosis, o sea, cuando este delirio entra en el lado de psicosis, cuando este delirio altera la cotidianidad del paciente, o si el delirio le permite llevar una vida normal, quedaría en neurosis. No. La psicosis es una estructura diferente de la neurosis y uno no puede pasar de una estructura a la otra. La estructura neurótica es neurótica, la psicótica es psicótica, ya sea que está estabilizada o no, es la misma. Y la perversa también.
no se pasa de una estructura a la otra. Lo que vos preguntás es que si hay ciertos delirios que nos permiten hacer la vida cotidiana, puede que sí. Pero estaría dentro de lo que es del conjunto neurótico. Los delirios son psicóticos. Sí o sí psicóticos, ok. Son distintos grupos. De distintas estructuras. Claro. Ahora, si el delirio tiene causa orgánica, si la persona está delirando porque está alcoholizada o está con un narcótico, bueno, es otra causa, ¿sí? Yo estoy hablando de los delirios que se desprenden del cuadro psicótico, ¿sí? Ahora, las personas que tienen un delirio, como les decía, por una demencia senil o algo, no es que hayan tenido la estructura psicótica, sino que tienen esta demencia que obedece a las causas orgánicas, estamos hablando recién. Pero tiene otra etiología. Ahora, el delirio afecta a la persona en su vida cotidiana. Y en general son delirios que traen aparejado el padecimiento, ¿sí? Se dice sí. Última preguntita, profe, porque me queda como en el medio acá cuando hablamos de estructuras, que usted dice, la estructura no puede soportar la presión de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, de ese hecho desencadenante. Porque de estructuras, o sea, podemos leer un montón de literatura y todos los autores, es una palabra que significa muchas cosas. En este caso, ¿a qué se refiere? Por Dios, sí, porque me mareo. No, yo me refiero a la estructura psíquica que Freud, como él describió, la estructura, como la compañera dice, es algo que sostiene, es todo un andamiaje que sostiene la estructura. En este caso se refiere a que es todo lo que conforma la neurosis. Todas las características que la neurosis tiene hacen una estructura, digamos. Entonces está estructurado de esta forma, está conformado todo este conjunto, supongamos, por decirlo, de fenómenos y de síntomas y todo esto, conforma una neurosis. Esa es la estructura neurótica, la que va a estar acompañada por todas estas características. Es la estructura del síntoma, entonces, o sea, la estructura del trastorno sería, que no la estructura propia. La estructura el síntoma va a formar parte de esa estructura. Quiere decir, él clasificó así, estructuras psíquicas son 3. O sea, la forma en que está configurada una de estas, a ver cómo estoy buscando una manera más sencilla que no spoiler las próximas clases, no me quiero adelantar de temas. Claro, porque eso hasta el momento no lo vimos. Sí vemos cómo... por eso no quiero meterme en temas que no vieron porque los vamos a ver. Claro, sí vimos ponerle cómo se conforma la neurosis, o sea, en esto de la represión, el juego entre el yo, las pulsiones, o sea, lo modelador, el entrar a la cultura, el fenotipo, todo eso. Un ejemplo es la estructura. Todo eso que estás nombrando está estructurando una neurosis. La estructura psíquica. Exacto. Pero también existe una estructura dentro del trastorno, ¿no? Eso es lo que usted decía, o sea, el trastorno tiene como una cierta estructura en la que se maneja, ¿es eso lo que usted decía? El trastorno, no me acuerdo cuando nombré, discúlpame, el trastorno en la estructura. Vos me decís usted estaba diciendo como que tiene ciertas etapas y que sigue una estructura, a eso me refería. Vamos luego, vos me acabas de ejemplificar la neurosis diciendo que es el resultado de un conflicto psíquico, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con un montón de cosas que nombraste. Todas esas cosas hacen el andamio y le dan forma a la neurosis. Eso es la todos esos detalles que van dándole un formato y van a decir, bueno, si yo junto todo esto en una bolsa, digo, esto es una neurosis. ¿Sí? Esa es la estructura, lo que va a sostener. Por supuesto que hay definiciones de estructura en todas las corrientes. Claro.
compliques porque la estructura uno tiene una estructura en un edificio también. O sea, la estructura Sí, es una palabra como muy utilizada, entonces cuando uno dice la estructura de algo es como decirle de qué te estás refiriendo. La estructura psíquica es como quien dice la formación, supongamos, una cosa así. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Qué más? Quiero ver qué les anoté. Aquí dice, entonces, Jaspers diferencia desarrollos y procesos. La historia normal de un individuo es una línea sin cortes en el sentido de la continuidad psicológica. Cuando una enfermedad mental irrumpe bruscamente en la vida del sujeto, produce en determinado momento un corte, una irrupción. Es el comienzo del proceso. Los procesos evolucionan por episodios agudos denominados fases y brotes y determinan cambios cualitativos en el sujeto. El desarrollo se define como una evolución gradual en la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Él está pintando como una línea vital, digamos, sin interrupciones. Cuando hay algo que irrumpe, él dice, irrumpe es la llegada repentina y ahí sacude esa línea que venía transcurriendo mansamente, ahí va a ubicar la enfermedad. En esa irrupción que va a interrumpir ese desarrollo. Entonces ahí lo va a empezar a nombrar como el proceso en etapas. Y esas etapas van a ser esto que acabamos de decir, los brotes y ese corte brusco, que va a determinar estas partecitas que habíamos nombrado recién, como los episodios, las fases, los brotes y todas estas cuestiones que van a irrumpir este desarrollo tranquilo de la vida. Dice que la noción de proceso va a estar asociada con la psicosis. Bueno, esto es todo lo que acabamos de ver. Ahora nos queda la teoría psicoanalítica en la patología, que va a darle lugar a la tercera parte de la psicopatología, que va a estar derivada del psicoanálisis. Esta es la que vamos a ver ahora. Tenemos bien. Ay, perdón, María estaba levantando la mano hace un montón, perdóname, no escuché el sonido. María, decime. Disculpe, profe, en el caso del borderline, ¿a qué estructura correspondería? Bueno, el borderline no pertenece a la clasificación psicoanalítica, ¿no? Está en otras corrientes donde ubica donde hay una duda con la estructura. Entonces, por eso la llaman borderline, porque está como en la línea divisoria entre una estructura y otra. Porque no siempre, ahí voy, perdón, un segundo. No, pensé que habían preguntado algo. A veces no es muy fácil hacer un diagnóstico de una estructura. A veces los profesionales tenemos muchas dudas, ¿sí? Porque no hay indicadores suficientes. A veces, hasta que no hay un brote, no nos podemos dar cuenta exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sujetos, como decíamos, son diversos. Hay una gran diversidad y no hay un sujeto igual al otro. Entonces, a veces no son suficientes los indicadores. Y entonces hay, por ejemplo, pacientes donde no podemos establecer. Entonces lo van a ubicar en la categoría borderline para algunas corrientes. ¿Sí? Eso es, para algunas corrientes psicológicas. El psicoanálisis no habla de borderline, sino como que se trata de que es algo más jugado. Así, bueno, definir el diagnóstico. A veces se cometen errores en este afán de, bueno, definir, ¿sí? Después, bueno, hay otros autores que van a hablar de
de las psicosis ordinarias, porque a veces las psicosis no están tan claras hasta que no existió el brote. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Los fenómenos, ahí vamos. Perdón, me faltaba ya hablamos de Jaspers, no les dije nada de Ruilova, que hablaba de los fundamentos biológicos. Esto se los leo rapidito porque es muy sencillo, que la enfermedad mental dice que responde a una base genética, que considera un conjunto de síntomas, como vimos que era, por ejemplo, un síndrome, y que está haciendo posible su pronóstico y su prevención, ¿sí? Esto es más como tirado a la base genética, orgánica. Acuérdense que está la base orgánica y la base social, ambiental, lo que llamamos ambiental. ¿Qué quiere decir? La crianza, la base ambiental. Considera un antes y después de la enfermedad, es decir, que hay una disrupción a partir de un brote psicótico. Disrupción, esto es parecido a lo que decíamos recién de la línea que va desarrollándose y hay algo que irrumpe, que era el equivalente a lo que Jaspers hablaba como la irrupción. Dice que considera la neurosis como una base psicológica, por lo tanto no sería considerada una enfermedad, y entiende los síntomas, en este caso, como fenómenos comunes a todos los sujetos, experimentados en una situación normal, que era lo que decía Jaspers del desarrollo. Se considerará patológico cuando el síndrome neurótico sea crónico y de todas maneras el tratamiento será psicológico, pudiendo ser abordado completamente con tratamientos psicológicos. Es muy parecido a lo que vimos recién. Bueno, ahora en la parte que deriva del psicoanálisis vamos a utilizar de ejemplo lo que decía la compañera del conflicto, que ustedes habrán leído. Aquí dice que para el psicoanálisis, estoy en la página 5, la neurosis es una afección psicogénica cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico, que tiene sus raíces en la historia infantil y constituye un compromiso entre el deseo y la defensa. Entonces, ahora les leo lo que sigue. Pero acá les recorté, que se parte entonces de la idea del conflicto interno, que existe una fijación en el pasado. Ahora se los leo y se los explico. Que está ligado a las organizaciones de la sexualidad infantil, y a partir de las cuales se desencadenan las diferentes formas de neurosis, con la ayuda de una experiencia traumática o una frustración. ¿Qué va a hacer? El síntoma neurótico va a aparecer como un intento de conciliación entre este conflicto y una satisfacción pulsional. A ver, vamos a ubicar esto. Ustedes saben que en la historia infantil va a existir lo que llamamos una fijación a alguna de las etapas de la organización sexual infantil. ¿Recuerdan esto? ¿Cuáles eran las etapas? La etapa... Ok, bueno, Ana. Oral, dice Daniela, sí. La etapa oral, la etapa fálica, la etapa anal, otra, no me acuerdo. ¿Cuál me falta? Sí. Profe. La genital, profe. Gracias. Oral, anal, fálica, latente y genital. Sería por orden. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué quiere decir una fijación en estas etapas? Quiere decir que hubo en alguna etapa de nuestra historia infantil una forma de satisfacción pulsional que nos dio resultado y que quedó fijada a una de estas etapas. Por ejemplo, si yo digo,
¿qué quiere decir esto de la satisfacción funcional? A ver, si ustedes ubican el bebé, por ejemplo, el bebé con el chupeteo, con el chupete, con llevarse el dedo en la boca, ¿para qué le sirve eso al bebé? Para conocer los objetos. Reconocer los objetos, para satisfacer. Para entender. Para no sé si Ariela bien. Sí, Emanuel, ¿dijiste algo? Sí, eso, para entender. Lo que están diciendo. Ok. Para entender, para percepción, porque la energía en ese momento está ahí y entonces con eso entendés de si es duro, si es blando, cómo es este objeto. El otro día iba en el tren y veía a una nenita de 2 años, ¿no? Que agarraba una cosa que se caía y un globito y se lo ponía en la boca y la mamá le decía, pero vos no entendés, ya te lo expliqué 1000 veces, te voy a reventar. Y yo pensaba, ¿cómo le podría decir, no? Que ese diálogo es para un adulto, que una criatura no estructura a esa edad, pero bueno. Se dan cuenta por qué yo no atiendo niños. Porque existen los padres, como decía, yo los detesto como Willy Wonka. Lo que también para saciar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Melanie Klein habla sobre la relación del objeto, que no tiene que ver con que estamos hablando más para adelante, ¿no? Pero está hablando justamente de que no siempre el bebé está necesitando comer. No siempre está necesitando comer, hay a veces que otra cosa. Eso. Ese bueno, Alberto, el goce. Pero me quedó pendiente lo que él quería decir y no me quiero olvidar porque fue un poco play. Y Juan Alberto quería decir algo. No, era para satisfacer la ansiedad, o sea, quería decir la eso. El chupete, ahí vamos, exacto. Sí, por ejemplo, hay muchas teorías de la psicología infantil, bueno, que ayer también hablaba de esto que estaban diciendo del objeto, que el niño el objeto va a ser de acuerdo a lo que cómo pueda actuar sobre él, como esto que el objeto va a ser chupable, lo va a reconocer, porque es lo que puede hacer. Después cuando lo pueda hacer otra cosa con él, va a tener otra utilidad. Ahora, lo que apuntaban, además de todo lo que dijeron, que es perfectamente correcto, es lo que el compañero decía, que tiene que ver con una descarga funcional, con tranquilizarse, con quitar la ansiedad. Entonces, a algunos bebés les resulta, les da buen resultado, digamos, bueno, chupetear para, tanto sea para una descarga orgánica de gestionar su ansiedad, por una satisfacción que le causa este chupeteo. Y bueno, y el bebé con el ejemplo del chupete, uno se calma y se duerme. Eso le dio resultado. Entonces ahí va a quedar fijada esa modalidad de satisfacción en esta organización horaria. Cuando es adulto, va a recurrir a aquello que le puede, quiero decir una palabra que no me sale, pero la idea es que le dio resultado. Se le generó un placer, profe, que se asoció a un placer. Si tenía ansiedad y le dio resultado el chupete, de mayor va a fumar, quizás, cuando tenga ansiedad. Va a fumar, va a tomar, va a mirar televisión para dormir. Por eso la llamábamos a la televisión el chupete electrónico. Se va a dormir mientras escucha el televisor. O sea, es el tipo de... va a comer, va a satisfacer esa función oral que quedó fijada a esta etapa, ¿sí? Y eso le dio resultado y lo va a reproducir, ¿sí? Quedó ahí fijado, como que, bueno, ahí quedó su satisfacción funcional fijada. Ok, Olaya. Estímulo externo, dice Célice y Andrea. Ok. Vaya. Es una satisfacción funcional que sirvió en su momento, que dio resultado
para aliviar la angustia, para lo que sea. Entonces quedó ahí fijada en esa etapa. Esa fijación oral en los adultos se va a entender de varias formas. Sí, Rocío. Profe, me tengo que retirar, quería saber qué hay que leer para la semana que viene. Lo voy a dejar en el campus, todavía no lo sé, que no lo vi, realmente es eso, pero lo voy a subir al campus, lo que haya que ver para la semana que viene, porque no sé si la voy a dar yo, te explico, no sé si la voy a dar yo a la clase, la va a dar el profesor nuevo, porque la idea era que tuviéramos 2 profesores, que él tendría que estar dando, o ella, no sé quién es, pero por eso todavía no está definido, pero se lo voy a subir, eso. Bueno, aquí dice que se parte de la idea de un conflicto interno que está anclado en esta fijación y que esta fijación va a estar ligada a la organización sexual infantil. Bien. Entonces, vamos a ver que el síntoma neurótico aparece entonces como un intento de conciliar este conflicto. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Qué relación tiene esto con la psicopatología? Que vamos a poder clasificar, por decirlo de una manera, o determinar, diagnosticar un cuadro de acuerdo al resultado de este conflicto. Por ejemplo, la neurosis, todos los conflictos psíquicos van a estar formados por las instancias psíquicas que conforman el aparato psíquico en la segunda tópica, que van a ser el yo, el superyo y el ello, y se va a sumar la realidad exterior, ¿sí? El mundo. Entonces, ¿cuál va a ser el conflicto? Va a ser que existe el ello, que quiere llevar adelante una satisfacción pulsional. Listo, bueno, ya terminamos igual. La satisfacción pulsional que el ello va a querer llevar adelante va a resultar inconveniente para el yo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una idea, un sentimiento, un recuerdo, algo que la instancia consciente considere que no corresponde, que es inconveniente, que esta satisfacción que el ello propone no puede llevarse a cabo. Porque el superyo, que es la conciencia moral, ustedes saben que está formado por la conciencia moral y el ideal del yo, van a oponerse justamente a que se satisfagan estas pulsiones. Y además va a estar la realidad exterior, que cuando decimos la realidad exterior, nos referimos, por ejemplo, en el caso de un conflicto, a que va a haber una sociedad que va a sancionar qué corresponde y qué no corresponde. Va a haber una legislación que me va a impedir. ¿Vieron como el meme que dice que te impide ser como sos el Código Penal? Sí. O sea, esto es lo que el Código Penal nos va a impedir que nuestro ello se pueda desempeñar tranquilo, porque nos va a poner un freno. O sea, si haces tal cosa, es un delito y vas preso. Entonces, el ello se va a tener que controlar. O sea, uno no puede estar satisfaciendo sus pulsiones en todas partes, porque es la sociedad, o sea, el mundo exterior, lo que nos va a decir qué satisfacciones podemos llevar a cabo en público, cuál es en privado y cuál es de ninguna manera. ¿Sí? Si yo quiero matar a alguien, no puedo. Es una satisfacción pulsional, sí, quiero satisfacer mi pulsión de agresión y matar a alguien, pero no voy a poder. ¿Por qué? Porque el superyo me va a decir, no es correcto, el yo me va a decir, es una inconveniencia total, y el mundo exterior me va a decir, más presa. O sea, hay una legislación que te limita. Entonces, eso es un ejemplo, pero va a producirse un conflicto. Y resultado de estos conflictos es que, bueno, el yo va a tratar de mediar entre todas las instancias, va a tratar de conformar a todas las instancias, y en ese intento de conformar va a obtener lo que llamamos esta solución
que va a ser el síntoma, entre otros. El síntoma va a funcionar diciendo, bueno, vamos a tratar de satisfacer a todas las instancias. Esto lo vamos a volver a ver porque es importante y ya veo que ya se le están teniendo que retirar y lo vamos a retomar un cachito la clase que viene, además de que se lo voy a dejar explicado en el video que les voy a hacer. No se preocupen, quiero decir, si lo estamos viendo así nomás, porque esto es importante y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a retomar. Este ejemplo de la solución de compromiso. Aquí dice, en la actualidad el psicoanálisis considera que las dificultades reales de la vida, esto es en la última parte, son insuficientes para producir el trastorno, por lo que siempre es necesario que exista previamente un conflicto interno anclado en el pasado. Esto va a ser una fijación. Estas fijaciones pueden darse por déficit o exceso de gratificación alguna de las organizaciones sexuales infantiles, oral, anal, fálico, uretral y complejo de Edipo. El yo infantil es capaz de manejar las intensas pulsiones libidinales y agresivas, y se genera así la angustia. Esta fijación pulsional en el adulto es débil, y se necesita una experiencia traumática muy intensa para desencadenar la neurosis. Asimismo, una intensa fijación puede desencadenar la neurosis ante frustraciones poco significativas en el presente. ¿Qué quiere decir desencadenar la neurosis? Lo mismo, que se desencadene como si fuera una fobia. Una fobia es está dentro de las estructuras neurológicas. Entonces uno puede vivir sin la fobia y por alguna cuestión, que era lo que decíamos, por el hecho vital, se va a desencadenar. Esto se lo voy a explicar la clase que viene, se lo voy a explicar en el video, así que no se preocupen por esto de que ya cerramos y seguramente queda menos de entender. A ver. Miguel Ángel, sí. Sí, profe, dos cositas. Tenemos mucho contenido. ¿Será posible que las clases empiecen un poco más temprano? No. ¿No? ¿Ya está logrado así? No, van a comenzar a las 10 de la mañana. Vamos a tratar de ubicarnos en... Bien. Y después hacer otra consultita con respecto a los parciales. ¿Tiene idea de cómo van a ser? Todavía no. Todavía no. Ten paciencia, por favor, con los parciales. No, eran dos preguntas que tenía. Las quería hacer antes de que nos fuéramos. No. La idea es que, porque de todas maneras, una clase más extensa, yo veo también que se están retirando, y además de que se están retirando, tampoco va a alcanzar la cabeza, digamos, para tanto contenido, para más horas de clase. O sea, vamos a tener que, como objetivo, tratemos de poder ubicar en estas 2 horas que estamos tomando. Nosotros tuvimos como 40 minutos de ambientación entre las preguntas y las cuestiones del campo, que eso no vamos a tener. O sea, eso vamos a tratar de que quede bien funcionando los engranajes para que no tengamos tanto tiempo con el asunto de los archivos y esas cuestiones. Entonces, la idea es que podamos tener todo el contenido de la clase en las 2 horas. Si no es suficiente, vamos a tener que complementarlo con los videos que ustedes van a tener y con la lectura de ustedes y las preguntas específicas de lo que no sé, lo que nos queda. No, quizás... Y por favor, para los parciales, tengan paciencia que tengo que averiguar. Profe, ¿Qué van a hacer? Emanuel, sí. Quizás la pregunta o la sugerencia era si en vez de empezar a las 10 podemos empezar a las 9 como para tener las 2 horas desde las 9. Así terminábamos temprano y los que se iban o que se tienen que ir, no sé, es una... Entonces eso es un cambio de horario que no es como... El compañero decía ampliar la clase. Quería tener una clase más extensa. No, yo que entendí que era correrla porque en el campus dice a las 9, por eso. De 9 a 13, sí, no sé qué dice en el campus, porque Eric había hecho la corrección. Que la clase comenzaba a las 10 de la mañana. Así que sí, por ahora va a comenzar a las 10 de la mañana. Sí, Alicia.
Profe, nada que ver con lo administrativo, pero quiero contarles una cosita que también está buena porque a veces cuando se lee el autor se entiende distinto, ¿no? Esto es como que está muy duro la teoría, sí, pero es como verse la peli. Está bueno cómo Freud, él mismo, en su autoanálisis, cuando empieza con todo ese tema de investigar qué es la neurosis, y que de hecho otros psiquiatras le dicen no vayas por ahí, es un camino oscuro, cuando él se quiere empezar a hacer su autoanálisis y empezar a descubrir dentro de lo que son sus escritos de sus propios sueños y todo, él empieza a descubrir que cuando muere el padre, ahí tiene un brote así, bueno, brote no porque sería dentro de otra patología, ¿no? Pero tiene como ese primer episodio neurótico en el que se da cuenta que no puede entrar al entierro del padre, y ahí le hace clic para él empezar a descubrirse y a investigar, que de hecho le dice a Abreu, analízame, y él le dice yo no te agarro el caso, o sea, no. Contado así a modo chiste, ¿no? Pero para que también tengan esa posibilidad de poder ir riendo, que también está bueno, ¿no? Porque capaz que ya vimos un montón de la teoría de cómo se estructura y todo, pero también esas cositas como que nos van acercando de una forma un poco más amigable, y ver que, bueno, hasta Freud también le pasó, y que todos somos neuróticos, por eso está dentro de su teoría eso mismo. Somos neuróticos, pero sí vamos a ver a Freud cuando veamos los textos, que ahora me tengo que fijar cuál es la bibliografía que sigue. En algún momento ahí en el programa están señalados los textos de Freud que vamos a ver, así que está bueno que vayamos a las fuentes, ¿sí? Eso sí, está bueno. Bueno, vamos a ir terminando nuestra clase y vamos a repasar. Les voy a agregar un video, ahí me dijeron que les ponga que avise cuando está, voy a intentar avisar, y seguramente en estos días se lo suba, donde voy a hacer una recapitulación de lo que vimos en la clase de hoy. Sobre todo le voy a poner un poco más de énfasis a esta última parte, que es la que menos tiempo tuvimos para dedicar. Después me voy a fijar lo de la bibliografía, de habilitárselos, porque tiene que estar, ¿sí? Ya a esta altura la bibliografía para la clase que viene tiene que estar. Y bueno, después de que miren todos los videos y algo, si alguien tiene alguna duda, lo va a ir comentando. Después, las actividades, profe, no se olviden. Dentro de lo que les voy a habilitar van a ser las actividades. Las actividades van a ser unas preguntas que nos van a servir de guías. Entonces, ustedes van contestando estas preguntas y van a ver si más o menos se pudo ubicar en los textos y en las clases esto que las preguntas van a ir preguntando, valga la redundancia. Así vamos a poder, yo no las, gustaría que tengamos un momento para leerlas en clase, ¿sí? A ver si podemos ir leyendo las preguntas.